Buenas tardes a todos. Os estaréis preguntando que a qué ha venido esta entrada, ¿no? Pues la pregunta es muy sencilla, o sea, la respuesta es muy sencilla y es que resulta que esta canción que se llama Heavy Fuel, que es de los Dire Straits, está basada en el personaje principal de Money, que es John Self. Entonces, hay un momento en el que están en el hotel de Estados Unidos y el mozo del hotel, el botones, le dice que you work on heavy fuel, porque está desayunando algo en plan una hamburguesa o una lasaña. Aparte, bueno, el protagonista luego hablaremos un poco más detenidamente de él, pero efectivamente digamos que es un poco abusivo y sí que de alto octanaje, ¿no? Como viene a decir el heavy fuel, que sería. Luego, otra de las adaptaciones de las obras que tenemos de Martin Amis sería, por ejemplo, de Rachel Papers, que fue la primera novela que él publicó, con la que ganó el premio del Somerset Maugham en 1973. Tenemos otra, Mood Swingers, se llamó la película, pero el libro en realidad se llama Death Babies, ¿vale? Se supone que es una crítica a la novela campestre inglesa, pero bueno, la película la verdad es que tiene unas críticas bastante malas. Luego también tenemos London Fields, que esta sí que sería una adaptación más reciente. Tenemos, por ejemplo, a Clara Delevingne o a Amber Heard como protagonistas de la película, pero también fue bastante criticada y no en un buen sentido. Una serie que hizo la BBC2, ¿vale? Que sería Money, se hizo en 2 capítulos. Digamos que este es el gran éxito, ¿no? que tuvo Martin Amis en su momento. Y también en la BBC 4 se hizo... se radió, ¿no? Al aire. Y luego, como última adaptación, tenemos The Zone of Interest, que se estrenó en el Festival de Cannes y se llevó la palma el gran premio del jurado, ¿vale? Entonces, estas serían algunas de las adaptaciones que se han hecho de la obra de Martin Amis para que quede claro, para demostrar la influencia que ha tenido un autor como él en lo que viene siendo en todo tipo de cultura, ¿no? Tanto desde la música hasta el cine como en la televisión, ¿vale? Antes de empezar a presentar a nuestros participantes principales, yo quiero hacer una breve introducción de la vida de Martin Amis, ¿vale? Para que nos quede claro también cómo situarlo en el tiempo. Entonces, Martin Amis nace en 1949 en Oxford, pero enseguida la familia, él tiene un hermano mayor que se llama Philip, que es ese más alto de allí, con el que se lleva 11 meses, y la que está en brazos es la hermana Sally, con la que se lleva 4 años. Enseguida la familia se muda a Swansea porque a Kingsley Amis, que es el padre, le ofertan allí un trabajo en la universidad, ¿vale? Kingsley Amis también era un autor bastante reconocido, en este momento evidentemente no, de hecho tenían que hacer malabares para conseguir llegar a final de mes, pero por eso Kingsley Amis, por eso la familia se mudó a Swansea. Una vez que Kingsley Amis consigue la fama gracias a Lucky Jim, que es la primera novela que él escribe, por el que consigue también el Somerset Maugham, él consigue un contrato en la Universidad de Princeton, entonces se muda toda la familia a Estados Unidos. En Estados Unidos, Kingsley Amis relata en su memoria cómo, digamos, el sistema educativo allí era muchísimo distinto al sistema educativo que había en el Reino Unido, era mucho más laxo, por lo tanto él consiguió aprobar, digamos, sin tampoco mucho esfuerzo. Pero de vuelta al Reino Unido esto le plantea problemas, ¿no? Pero finalmente, digamos que Martin Amis consigue entrar a un grammar school, que son los colegios potentes del Reino Unido, y bueno, empiezan a cambiar de grammar school. 1962, Kingsley dice que, Kingsley deja a la familia porque se va con Elizabeth Jane Howard. Entonces ya empieza un poquito aquí la problemática, digamos que tiene un desarrollo distinto, ¿no?, al que se esperaría de una familia tradicional inglesa. Ese mismo verano, Hilary se viene con los niños a España, a Mallorca, para estar una temporada con Robert Graves, que vivía en Mallorca. Entonces, vemos que él se está relacionando, ¿no?, con gente, el mejor amigo de Kingsley Amis, por ejemplo, es Phyllis Larkin, entonces entendemos que el círculo próximo que tiene Martin Amis es de, digamos, la aristocracia de la literatura, ¿no? De vuelta a Londres, que Hilary vuelve con los niños a Londres, pero al final los niños, los varones, deciden irse a vivir tanto con Elizabeth Jane como con Kingsley Amis a la casa que tenían ellos en Lemons, en Londres. Hilary
luego se va a Estados Unidos con uno de los maridos que tiene, se va con Sally también, que es la hermana pequeña, y ellos, bueno, pues digamos que ya consigue, gracias a Elizabeth Jane, Martin consigue centrarse, pasar los exámenes previos para entrar a Oxford y consigue entrar en el Exeter College en Oxford, ¿vale? Terminando la carrera, Hilary ha acabado por carambolas de la vida viviendo en Ronda con el barón de Killarney, y entonces él va a pasar el verano, digamos, en lo que sería el gap year, antes de entrar a la universidad, se va ese verano a Ronda, ¿vale? Y el último verano, después de graduarse, también. Ahí es donde se supone que él escribe The Rachel Papers, entonces él ya consigue publicar The Rachel Papers, gana el Somerset Maugham, como he dicho antes, y bueno, empieza a tener distintos trabajos como crítico literario en The Observer, Times Literary Supplement, etcétera, etcétera. Entonces, desde muy joven, ¿no?, se rodea y sabe de crítica literaria. Luego se va una temporada a París a vivir con una pareja que tuvo, y cuando vuelve es cuando publica también ya Money, consigue tener un puesto de trabajo en el cual le encargan entrevistas para The Observer, por ejemplo, entonces consigue viajar mucho a los Estados Unidos. Él además entrevista a personajes como Saul Bellow, que será su mentor literario después de la muerte de su padre. Y bueno, digamos que los 80 es una época fructífera, a él se le conoce también como un poco como un Don Juan, porque es verdad que tiene mucha fama con las mujeres, es bastante atractivo, tiene un rollito así Mick Jagger, ¿vale? O sea, es como si fuese un doble de Mick Jagger. Ese es el padre, ese es Kingsley. Esta es Elizabeth, esta es la segunda mujer de Kingsley, ¿vale? Entonces, digamos que los 80 son como su época dorada, ¿no? Los 70 y los 80 es su época dorada. Luego llegan los 90, él en los 80 se casa con una estadounidense que se llama Antonia Phillips, con la que tiene dos hijos, y luego en los 90, digamos que es la década horrible que tiene. Empezando por la muerte de Kingsley Amis, luego su divorcio, y rompe con su editora de siempre, ¿no?, con su representante, que era Pat Cabana, que estaba casada con uno de sus mejores amigos, que es Fenton, no, era Barnes. Entonces, además, él se supone que rompe el contrato con ella porque le van a dar un mejor dinero en una editorial americana y se puede arreglar los dientes. Vamos a ver también que a lo largo de su obra, digamos que los problemas dentales sí que es como un leitmotiv que está ahí, ¿no? Además, él en Experience se compara con James Joyce y con Vladimir Nabokov, porque los tres tuvieron problemas dentales siendo relativamente jóvenes, en sus 40, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa en los 90, ¿no? Digamos que eso es lo que ocurre. Y luego, en los 2000 ya, cuando publica bueno, aquí lo vemos con Christopher Hitchens, que es este que está aquí a la izquierda, y el de medio James Fenton. Y bueno, esto es con Salman Rushdie. Esta foto es la más reciente de todas, evidentemente. Ya en el 2000 es cuando publica sus memorias, Experience, que tiene bastante, digamos que se lo pone ya en paz, ¿no?, con la crítica, porque la crítica había sido bastante duro con él, tanto con The Information como con Yellow Dog, pero ya Experience sí que le hace un poco las paces, pero ya lo que se dedica básicamente es hacer, digamos, artículos de prensa, etcétera, etcétera, aunque su relación con la prensa nunca fue buena del todo. Y bueno, pues ya está. Vamos, esto sería todo por mi parte por ahora, ¿no? Ahora quería presentarles al catedrático Manuel Almagro, que es el director también del grupo de investigación de discursos de la posmodernidad, y a Brian Cruz, que también es miembro del grupo del discurso de la posmodernidad. Bueno, pues ambos son expertos obviamente en la posmodernidad. Manuel sí que se ha centrado un poco más, tiene cosas más publicadas sobre James Joyce. En cambio, por ejemplo, de Brian sí que sería sobre la alteridad, discursos de la alteridad. Entonces, pues vamos a ver cómo todo esto pues viene al caso. Yo la primera pregunta que les quería hacer es que cómo conocieron a la obra de Martin Amis, y si siguen leyéndola, si les parece, bueno, digamos que si tienen algún pico máximo de interés, si ha declinado ese interés, ¿cómo nos podéis hablar de eso? Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir.
hay fútbol, pero a vosotros os interesa la cultura. Yo quisiera decir una cosa previa, ¿no? Y es que, como dice el famoso poema de Pablo Neruda, que empieza con «Puedo escribir los versos más tristes de esta noche», pues hay un verso ahí en ese poema que dice «Nosotros los de entonces ya no somos los mismos». Y yo creo que eso que aplica, eso es un poema de amor o de desamor, y lo mismo que eso aplica a una relación sentimental, pues evidentemente también aplica a la relación que los lectores tenemos con los libros que leemos, ¿no? Y es que ustedes son muy jóvenes, o por lo menos son más jóvenes que yo, pero yo desde la edad que tengo ya les digo, ¿no?, que la percepción que uno tiene de un autor cambia con el paso del tiempo. A veces se mantiene, ¿no?, y uno tiene un amor que le dura toda la vida, pero otras veces uno se acaba planteando ¿qué fue lo que me llevó a mí a leer este libro? Que ahora lo cojo otra vez y me resulta tan espantoso, ¿no? O sea, que si tenéis alguna vez ese sentimiento de libro espantoso, a lo mejor vosotros ahora estáis fascinados con la saga Twilight, ¿no? No es un juicio de valor, que a mí me gusta también, o como Harry Potter, ¿no? Pero es posible que uno, como se dice, grow out of, ¿no? Uno lo supere, ¿no? Y acabe pensando que eso ya en fin, que le gustan otras cosas, ¿no? A mí me pasa un poco también, yo creo que la relación con los libros que yo he leído y con los autores pues también ha ido cambiando con el tiempo, con unos más, con otros menos, con unos no ha cambiado para nada, siempre me han parecido espantosos, ¿no? Con otros siempre me han parecido maravillosos, ¿no? Y muy pocos amores duran toda la vida. En el caso de Amis, pues yo llegué a intimar literariamente con Amis, pues porque me dedicaba a eso que él ha dicho posmodernismo, ¿no? Que para algunos es como una palabrota muy fea, que no se debe decir, ¿no? Y entonces pues vas buscando autores, ¿no?, que digamos encajan dentro de esa etiqueta y te pones a leer las cosas que escriben, ¿no? Claro, las cosas que escriben también van variando, porque muchas veces los escritores ellos mismos no son siempre los mismos, afortunadamente, salvo algunos casos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues acabas encontrando pues una serie de textos que te interesan, ¿no? Luego con el tiempo vuelves y quizás no te interesen más, ¿no? Quizás incluso llegues a pensar que un determinado escritor está un poco sobrevalorado, ¿no? O lo contrario, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un autor del que Brian sabe mucho, porque además escribió su tesis doctoral, una inmensa tesis doctoral sobre él, que es B.S. Johnson, que es un coetáneo, ¿no?, casi, de Martin Amis. Pues a mí siempre me ha resultado un escritor mucho más interesante desde un punto de vista del frame, ¿no?, del marco conceptual del posmodernismo que Amis. Y además, eso se llama food for thought, ¿no? Esa motivación para la reflexión, ¿no?, sobre la literatura, la relación entre lo ontológico, ¿no?, de la representación y todo eso. Siempre me ha parecido alguien más que impele más, ¿no?, al lector a ejercer esa reflexión. En el caso de Amis, pues es mucho menos, ¿no? Entonces hay escritores que están sobrevalorados y otros que están infravalorados, ¿no? Hay escritores que se descubren de repente, ¿no? Como yo creo que fue el caso de B.S. Johnson, que desgraciadamente, bueno, pues decidió un día suicidarse un poquito y claro, evidentemente dejó de escribir. Sobre B.S. Johnson, una cosa es que mientras vivía no estaba considerado como postmoderno ni nada. Claro. Y tampoco se hablaba de autoficción, del cual él es un exponente de autoficción, porque todo lo que escribe es autobiográfico. Me estás hablando de Johnson. De Johnson, sí, sí. Bueno, todo lo que escribe Amis también es hasta cierto punto es autobiográfico. Sin embargo, no se consideraba como tal. Él se suicidó, me parece, en el 73, cuando Amis publicó su primera novela. Entonces, mirándolo así, bueno,
como nadie hablaba de Johnson en el contexto del postmodernismo, es posteriormente una nueva lectura de su obra en el marco del postmodernismo cambia, digamos, la forma de interpretarlo. Igual que creo que en un mundo postmoderno donde todo valía anteriormente, anything goes, y eso, pues ahora como estamos en un mundo de lo políticamente correcto, Amis dejó de encajar de la misma manera en ese mundo woke, o sociedad woke, bueno, para empezar... Perdona. No, es por continuar lo que tú estás diciendo. Para empezar, cuando Johnson escribía, realmente el marco conceptual de los postmodernos prácticamente no existía, ¿no? Es decir, que es una elaboración más posterior, que lo típico, vamos leyendo hacia atrás buscando, eso ya lo dice Borges, ¿no? Vamos mirando hacia atrás buscando nuestra propia tradición, ¿no? Y en este caso ocurre con el movimiento postmodernista, que mira hacia atrás buscando su tradición y la encuentra en Johnson y la encuentra en Lawrence Stern, en Tristram Shandy, ¿no? En la famosa novela esta, que en aquella época era una novela rara, ¿no? Y que luego en el siglo XX pues decía, no, pues no es rara, es que es un precedente de la literatura postmoderna, ¿no? O sea, ha cambiado completamente de categoría, ¿no? Y esto también, aprovecho para decir que estamos hablando de Amis y estamos hablando de Johnson. La mesa redonda es sobre Amis, pero evidentemente una buena manera de acercarse a la obra de un escritor es por comparación con otros escritores anteriores, posteriores o coetáneos, ¿no? Y aquí paro. ¿Y tú cómo? Yo, mi forma de acercarme a Martin Amis era muy parecido a... Bueno, de hecho, Manolo, cuando yo creo que era un ayudante en aquella época, o algo así, pues nada. Un esclavo. Y de repente, bueno, vamos a poner algo postmoderno, etc. Un año fue B.S. Johnson, Christy Mowry's Own Double Entry, por ejemplo, y luego creo que otro año fue Success, éxito de Martin Amis, que me gustó, en parte porque daba mucho de sí, porque cuando tú vas a clase tú querías hablar de algo, y Amis me parece a mí que como First Class Honors en literatura inglesa de Exeter College, Oxford, digamos que sabía de la teoría literaria y todo lo demás, y cuando iba avanzando un poquito en el tiempo, le gustaba meter todo ese rollo postmoderno en sus obras. Se vuelven híbridos, hay un montón de intertextualidad, siempre está haciendo guiños a un autor o a otro, y bueno, incluso en Success tenemos alusiones a Larkin, tenemos alusiones a William Empson, que también era de la época, con su crítica y lo demás, y luego otros más consagrados como Yeats, y luego Dickens, Swift, están todo ahí mezclados. Pero lo gracioso para mí entonces era que esa noción de Lacan, por ejemplo, y otros, que la identidad es un constructo a través del lenguaje y eso, pues eso está ahí en Success, que es una obra bastante temprana, pero me atrajo quizás porque, ya te digo, que como tenía que hablar de esa novela y daba mucho de sí, pues digo, okay, esto lo puedo hacer yo. Entonces me sentía cómodo con ese, y luego cuando empecé a leer otras obras suyas también, creo que la siguiente novela era Other People, no sé cómo se dice, otras personas o algo así. Y bueno, ahí encajaba lo que dijo Guillermo antes, de que yo he escrito sobre la alteridad y la identidad y la alteridad y eso, pues eso encajaba perfectamente, porque ahí tenemos
Una protagonista que se llama Mary Lamb, muy inocente y todo lo demás, tan inocente que no reconoce ni sus propias funciones fisiológicas ni nada, porque es como si se despertara de un coma, no se acuerda de nada, no sabe lo que es lo que lleva, ese pellejo raro que lleva encima, que son sus medias, su ropa y lo demás. Pero resulta que realmente es Amy Hyde, ¿no? Que eso es bastante obvio. Dr. Jekyll y Mr. Hyde realmente era una mujer muy experimentada que va a tener que volver a morir por un personaje que se confunde con el autor mismo, narrador, autor, y al final parece que va a morir de nuevo. Y así empezará la novela otra vez, pero no, hay que dejar la novela a un lado un ratito. Pero ya te digo que primeros encuentros y luego gran parte de mis encuentros con Amos tuvieron que ver con lo que tenían en las librerías de segunda mano en Escocia. Así que cuando iba a la librería de segunda mano a ver si tienen algo de Amos. Y luego ya cogí Money, London Fields, bueno, están todos por aquí, Esparramado, Money, London Fields, The Information, y luego ya empezamos con obras más recientes, que creo que estaban perdiendo fuelle un poquito. Manolo antes me estaba recordando de una entrevista, no era una entrevista, era un artículo, o una reseña sobre Zone of Interest, zona de interés, que decía que parecía que el siglo XXI no le había sentado muy bien a Martin Amis. Y creo que eso tiene que ver un poquito con lo que decía antes, ¿no? De que eso de todo vale, él puede tener personajes que ven continuamente la pornografía, la prensa amarilla que con sus fotos de mujeres desnudas, no solamente en la página 3, sino en la portada y todo. Tener personajes que son mafiosos y bueno, hablar de la familia real y los escándalos de la familia real en plan ficticio, pero bueno, ahí está. Y estoy, digamos, aludiendo a Yellow Dog, Perro Amarillo, que no gustó a los críticos y por lo visto se fue 2 o 3 años a Paraguay para esconderse a Uruguay, para esconderse de la... Pero no están al lado uno de otro, para esconderse de la mala prensa que había obtenido. Y le costó volver después de eso. Y ahí es donde quizás uno también empieza... y de hecho, Yellow Dog no me disgustó demasiado, porque también encajaba con lo que es, digamos, la teoría de lo postmoderno, la novela postmoderna como híbrido y se mezcla la cultura popular con la cultura elitista, distintos registros de lenguaje y todo lo demás. Yo, de hecho, cuando empecé a leer Amis, disfrutaba mucho. No sé si debería de llegar a decir que me entusiasmaba cómo escribía, pero esa forma de tratar temas muy diversos y que a veces se consideraban políticamente incorrectos también. Por ejemplo, La flecha del tiempo, Time's Arrow. ¿Te acordarás, Manolo, cuando hace unos cuantos años, bueno, bastantes años, organizamos un seminario sobre el postmodernismo y nuestra invitada de honor para hablar sobre postmodernismo era Eva Figes, contemporánea de B.S. Johnson. Y me acuerdo cuando iba a dar su charla. Bueno, esto no es un chiste, simplemente que me hace gracia y yo soy muy malo para no reírme de la gracia.
A lo mejor no lo encontráis gracioso, pero bueno. Entonces, Eva Figes viene a nuestro seminario sobre postmodernismo porque era contemporánea de B.S. Johnson, conoció a B.S. Johnson y todo eso. Y nada, va a hablar de postmodernismo. Y se levanta del público y eso. Pues realmente no estoy ni muy seguro de lo que es el postmodernismo. Entonces, para tener una invitada especial para hablar de postmodernismo, que no sabía ni lo que era, pues la verdad, lo hizo muy bien, porque duró como 20 minutos cuando esperábamos una conferencia de como 1 hora. Pero bueno, no estaba mal. Pero ella era, ya ha muerto, una mujer muy agradable. Era, aunque no supiera nada de postmodernismo, era judía y surgió el tema de la flecha del tiempo de Amos, que está por ahí. Sí. Bueno, lo tiene escondido. Y decía que no tenía derecho de hacer burlas con lo que era el Holocausto y todo lo demás. Y yo discrepaba realmente y le pregunté, ¿pero has leído el libro? Y me dijo que no tenía intención de leerlo porque no le interesaba de que alguien tome un asunto tan drástico, tan serio y eso, y hace una especie de sátira sobre el Holocausto, la Shoah, o lo que sea. Entonces, no iba a ponerme a explicarle del por qué resultaba interesante, que no era una burla. Era, de hecho, algunas de las frases que se encuentran ahí y lo demás, como "Here there is no why", aquí no hay por qué, que aparece en If This Is a Man de Primo Levi, y aparece ahí como va un poco más allá de lo que es simplemente de decir que no preguntes por qué te mandamos a hacer esto o lo otro, lo más allá. Aquí no hay por qué, sino la ausencia de un porqué para explicar lo sucedido. Y esa ausencia de un porqué que explica lo sucedido empieza a aparecerse en gran parte de su obra. Y en una que, bueno, yo creo que apreciamos bastante, que es de su producción más tardía, que es Tren Nocturno, que es, bueno, se llama a veces una novela antidetectivesca o algo así. Bueno, seguramente hablaremos de eso más adelante, pero el planteamiento es que incluso, igual que hay asesinatos sin explicación, puede que también hay suicidios sin explicación. ¿Algo tiene explicación o solamente damos explicaciones para sentirnos mejor, aunque no tenga una explicación? Así que, bueno, ese tipo de tema en Amos me ha gustado, me ha cautivado, digamos, y otras cosas también, pero seguramente irán saliendo más. Y, ¿Te doy el relevo? Sí. ¿Te hago un relevo? Sí. Bueno, acaba de hacer un spoiler sobre la novela esta que nos gusta tanto, que es Night Train. Pero, en fin. Yo soy así. Por hacer un poco de zoom out, ¿no? Y tener por si a alguien le puede interesar este escritor y eso, ¿no? Y también un poco por compensar quizás la opinión no demasiado positiva de mi primera intervención. Yo creo que en Amy sí hay algo que es muy positivo y es una cosa que yo creo que está en los grandes escritores, ¿no? Que es en los grandes, que son efectivamente son capaces de descubrir qué es lo esencial en su época, ¿no? Es decir, lo que Ezra Pound denominaba el detalle luminoso, ¿no? Es decir, ese elemento que es aparentemente trivial, pero que sin embargo es capaz de, presentado de la manera adecuada, ¿no? reflejar lo que significa vivir en una determinada época, ¿no?
Yo creo que Amis, eso lo vemos en todos los grandes escritores que podáis pensar, y lo vemos también en Amis. Para mí eso es muy positivo, y yo creo que él se ha atrevido, evidentemente no siempre con éxito o con un éxito desigual, no empecemos a hablar mal otra vez, a lidiar, ¿no? Intentar representar, ¿no?, algunos de los grandes temas y eventos del siglo XX, ¿no? A veces en más de una ocasión. Antes hablábamos del beneficio de comparar dos escritores de una misma época, pero también existe el beneficio de comparar obras de un mismo autor, sobre todo cuando ese autor escribe en más de una ocasión sobre un determinado tema, es decir, es como que vuelve al lugar del crimen, ¿no? Y intenta dar una segunda perspectiva sobre un tema que ya ha tratado. Entonces voy a nombrar 3 puntos muy concretos y muy generales que están también en las obras que evidentemente que Brian ha comentado. En principio, por ejemplo, el tema del Holocausto, es un tema que él se atreve a representar, digámoslo en esos términos tampoco comprometedores, ¿no? Igualmente, el ambiente de posguerra, de la posguerra, la Guerra Fría, y particularmente la implicación de toda una serie de intelectuales con, digamos, la ideología del comunismo soviético, el hecho de que el Partido Comunista en Gran Bretaña, en determinados países europeos, ahora prácticamente no existe, pero en aquella época era bastante importante, y cómo la atracción que eso supuso para muchos intelectuales, entre ellos el padre de Martin Amis, ¿no?, Kingsley Amis. Y si soy aficionado a las novelas de espías, pues las novelas de John le Carré, por ejemplo, ¿no?, ahí hay de todo, ¿no? Y se ve también ese juego, ¿no?, de atracciones, incluso a esos niveles. Y así que tendríamos, por un lado, el Holocausto, por otro lado, el estalinismo, si queréis, y de forma más local, ¿no?, y posterior, lo que fue la revolución conservadora, que supuso la irrupción de la figura de Margaret Thatcher en el terreno de la política y sobre todo de la economía, ¿no? Si me refiero en concreto a lo que se denomina hoy en día con la frase neoliberalismo, ¿no?, que tanto éxito pues sigue teniendo en algunos sitios, en Madrid, por ejemplo, en Buenos Aires, con el nuevo presidente, ¿no?, y que podríamos definir, para no entrar en discusiones económicas, parafraseando una frase de Animal Farm: todos los hombres son iguales, pero unos hombres son más iguales que otros. Y Amis en una entrevista declaraba su incredulidad de que le recortaran. No podía imaginar un país donde le recortaran los impuestos a los más ricos, ¿no? Pero evidentemente nosotros podríamos darle ejemplos, ¿no? No solo en Madrid, sino también aquí en Andalucía. Y recordemos también que el eslogan, ¿no?, que más famosa hizo, o que más sintetizaba la ideología de Margaret Thatcher, era I want my money back, ¿no? I want my money back, ¿no? La idea de que pues el Estado es una bestia depredadora que va por tu dinero, en fin, este tipo de cosas que según la emisora de radio que sintonice, pues lo vas a escuchar de una manera o de otra. Esto como visiones generales. Luego, si acaso, si queréis, pues puedo entrar más en concreto en ver ese juego de representaciones, es decir, cómo se han materializado esos diferentes temas
en diferentes novelas y cómo incluso novelas que tratan los mismos temas no son necesariamente lo mismo, ¿no? Y introducen variaciones, introducen matizaciones, ¿no? Porque efectivamente son temas muy complejos, ¿no? El Holocausto es un tema complejísimo. Ahora estamos con los últimos coletazos, con el tema este de lo de la guerra en Gaza. Pues el estalinismo sigue por ahí coleando de diferentes maneras y, por supuesto, el neoliberalismo no hay quien se lo quite de encima, ¿no? Entonces ya, si acaso, entraré en más detalles si queréis un poquito más adelante, pero lo dejo ahí. Bueno, yo lo que he leído sobre su interés por Stalin y el régimen comunista de Stalin. Más que nada, yo creo que, y de eso también hemos hablado anteriormente, es una cuestión, igual que muchas cosas que dice en sus obras autobiográficas, en Koba the Dread, por ejemplo. ¿Eso cómo se traduce? Koba el temible. El temible, ese. Koba el temible, que refiere a Stalin. Se lee como un libro de texto. Es muy aburrido. Lo único que le salva son algunas cosas al principio y luego la carta que escribía su amigo Christopher Hitchens, que aparece al final, que explica el motivo por el cual escribe este libro, que cita continuamente a Robert Conquest, a Solzhenitsyn, y simplemente está aportando documentación para llevar la contraria a papá, por un lado, y para llevar la contraria a su amigo Christopher Hitchens también. Y para decir, I told you so, ¿ves? Te lo dije, que estabais pensando erróneamente sobre el comunismo y sobre Stalin y todo lo demás. Entonces, ese motivo le lleva a escribir lo que para mí uno de los libros más aburridos que he leído. Pero lo leí, sentí que era mi deber leerlo para hacerle honor a Martin Amis, para intentar encontrar algo que lo salvara, y no lo conseguí. Sin embargo, a raíz de ese interés, llegué a escribir otra novela, House of Meetings, Casa de Encuentros, supongo, creo que trata de dos hermanos o algo así. Recuerdo que empecé a leerlo una vez y todavía estoy en ello. Empecé y tampoco avancé, que no tenía gancho, y eso es algo que Amis creo que siempre ha tenido. Como los buenos escritores saben, hay que enganchar a tu lector en las primeras páginas, y no lo consiguió con House of Meetings. Hay veces que, buscando en el baúl de mis recuerdos, pienso, ¿de qué iba The Rachel Papers? ¿De qué iba Dead Babies? Eran obras que para mí eran muy fáciles, digamos. En particular The Rachel Papers, que lo leí después de haber leído otras obras suyas, me pareció que menos mal que dejó de escribir así, que me parecía que estaba casi parodiando a su padre, ese estilo de la generación airosa entre novelistas como John Wayne, John Wayne o incluso High Windows de Philip Larkin y el mismo Kingsley Amis,
Entonces pertenecía a ese género un poquito y igual que se tachaba a alguien como Noel Coward como escritor de Comedy of Bad Manners, no Comedy of Manners, la comedia de malas costumbres, en eso se convirtió Martin Amis al principio. Pero luego, un poquito también ese deseo de escandalizar, de tocar tabúes como lo que es el incesto y la violencia de género y todo eso. Todo eso entra en sus obras y fue más que aceptable durante una época. Pero claro que cuando se mira hacia atrás muchas veces, los tiempos cambian, igual que desde la perspectiva postmoderna podemos mirar a Stern, incluso a Cervantes y decir, mira, cuántos rasgos hay que hoy día decimos que pertenecen a la postmodernidad. Y eso es lo que uno tiende a hacer con obras mirando con el prisma de ahora y luego ya no sabe igual lo que uno lee cuando vuelve a leer las obras tempranas. Para mí es a partir de Success, Other People, Times Arrow, que empieza a dar un giro a su obra, es más seria y más de interés porque es más postmoderno también. Pero bueno, para mí. Volviendo un poquito a lo que era su trato de la Unión Soviética, yo creo que es un tema muy personal en ese sentido y no veo que logra salir de ello cuando en sus obras biográficas, Inside Story o Experience, habla de su padre y creo que mucho de lo que hace Martin Amis, posiblemente de forma inconsciente, es, digamos, no superar al padre, pero siempre tiene al padre muy presente y está de alguna manera contestándole por opiniones que él tenía. También le tachaban de antisemita también. Entonces, el filosofismo de Amis, a veces pienso que es una especie de respuesta al padre diciendo, pues sí, porque habla en Experience, por ejemplo, viendo, digamos, el reparto o los créditos de una película final y eso, y diría Kingsley, allá hay otro, como diciendo, allá hay otro judío que ha trabajado en esta película y eso. Y ese tipo de comentario, políticamente incorrecto, digamos, pero a la vez un reflejo quizás de una idiosincrasia del padre, una especie de tic que lo perdona Martin Amis, igual que él mismo se perdona por el tipo de cosas que diga en entrevistas y eso, en caliente, etc. Quizás sin reflexionar igual que reflexionaría a la hora de escribir, que está todo pensado, está madurado y sale de otra manera, pero dice algunas barbaridades en sus entrevistas que no vea. Pero por lo menos se interesa por temas que eran de la actualidad en aquella época. Y el tema del Holocausto, por ejemplo, no creo que haya dejado de ser de actualidad. No, antes de que pases a ese tema, si no te importa que te haga un comentario sobre esto. Precisamente este era uno de los puntos que yo había señalado antes, ¿no? El tema del su apreciación, ¿no? Del estalinismo y todo eso, ¿no? Hay dos obras, como ha mencionado Brian, ¿no? Cover the Dread y House of Meetings, ¿no? Cover the Dread, cuando yo lo he leído, que he leído algunas cosas, vamos,
no soy un historiador, pero me interesa esa época de la Segunda Guerra Mundial y he leído historiadores, ¿no? Escribiendo sobre eso. Cuando lees este libro te das cuenta de que esto no es... Parece un documental, porque además él dice desde el principio, es que tenía allí en mi casa 20 metros de libros sobre el tema del Holocausto, el tema del estalinismo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno lo lee, pues efectivamente lo lee, parece que aquello es una especie de resumen de lo que él ha leído. Guillermo lo ha mencionado, Robert Conquest, Solzhenitsyn, Yevgenia Ginsberg y algunos otros escritores y tal, ¿no? Pero para mí, mientras lo leía, siempre me daba la sensación, y en esto no estaba de acuerdo contigo, en que es más bien una justificación de su padre, porque si no recuerdo mal, su padre fue el que se salió del Partido Comunista, ¿no? Su padre estuvo como 15 años nada más en el Partido Comunista, pero sus amigos siguieron, ¿no? Y por supuesto también Hitchens, Christopher Hitchens, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, y su padre, creo, se pasó mucho tiempo peleando contra sus antiguos amigos, ¿no? Diciéndole, oye, no entiendo cómo podéis seguir ahí en el partido, afiliado al Partido Comunista después de las cosas que la Unión Soviética está haciendo en su círculo de influencia, Praga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que es una reivindicación de la figura del padre, ¿sabes? Esa es mi lectura, una reivindicación y justificando, ¿no? Diciendo, y era mi padre el que tenía razón, no vosotros, ¿no? Y luego el segundo libro, que es el de House of Meetings, que es una vuelta al lugar del crimen, pero en este caso ya un poco casi desde la perspectiva de Solzhenitsyn, ¿no? Como sabéis, Solzhenitsyn publica el famoso archipiélago Gulag, ¿no? Que yo lo leí en una época cuando yo, en el siglo pasado. Pero también es muy interesante una novelita que es más asequible, que el archipiélago Gulag es esto, y hay una novelita que es Un día en la vida de Ivan Denisovich, ¿no? Que es una novela que está muy bien precisamente para entender todo esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Martin Amis en esta novela? Que coge, por un lado, eso que le viene de la novela o sea, por supuesto, todos los datos que él sabe sobre lo que era la experiencia del Gulag, ¿no? Y Solzhenitsyn, ¿no? Y particularmente la novelita de Un día en la vida de Iván Denisovich. Y eso va y lo mezcla en una especie de lo que podríamos denominar romancing the Gulag, ¿sabes? En una especie de triángulo amoroso de dos hermanos enamorados de la misma señora, ¿no? Que además es judía. Y entonces te da la sensación de que es una novela donde quiere mezclar un montón de temas, ¿no? Y claro, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, esa es la libertad del escritor y del artista, ¿no? Y a lo mejor yo soy el que no está entendiendo nada, eso es perfectamente posible, ¿no? Pero es como que pierde y además el juego de las cartas, ¿no? Esto lo conozco a través de alguien que escribe una carta y explica, no sé qué, no sé cuándo, también ese toque un poco el manuscrito, una versión del manuscrito encontrado, ¿no? Pero a través de una carta, ¿no? Pero eso hace que, digamos, el impacto, ¿no? De lo que se quiere representar, que yo creía que era más bien el tema de la vida en el Gulag, ¿no? Eso queda un poco romo, ¿no? Blunt, ¿no? Pierde capacidad para punzar, ¿no? En la sensibilidad del lector, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ni en el primer libro, que por supuesto hay muchos libros mejores, ¿no? Para hablar sobre estalinismo. Para empezar, el de Robert Conquest, ¿no? Que es la fuente original, ¿no? Ni en el segundo, ¿no? Parece que, a mí me parece, es decir, es un intento de lidiar con un gran tema, pero quedarse como un poquito corto, ¿no? Y eso que digo sobre estas novelas, sin embargo, no lo podría decir sobre todas las novelas donde yo creo que acierta de pleno. Ya luego, si tenemos tiempo, pues hablamos de otros.
Y bueno, pues si quieres empezar tú con... A mí me gustaría apuntar una cosa, Sí. ¿no?, sobre Cova de Dread, que es lo que os comenté anteriormente, ¿no?, y que al parecer, bueno, digamos que su mentor literario era Saul Bellow, que es judío, y entonces en una comida que estaba Saul Bellow con Christopher Hitchens, porque Christopher Hitchens se mudó a Estados Unidos y vivía y trabajaba allí. Pues que al parecer Christopher Hitchens empezó a cantarle las 40, entre comillas, a Saul Bellow sobre todo lo mal que había estado haciendo el Estado de Israel a lo largo del tiempo desde su creación. Entonces, dicen, no, hay una entrevista en Vanity Fair, ¿no?, que dice que Martin Amis, evidentemente, por debajo de la mesa empieza a pegarle patadas, ¿no?, en plan de ¿qué estás haciendo?, ¿no?, porque digamos que son temas, ¿no?, delicados, ¿no? Estamos hablando del Holocausto, estamos hablando del Estado de Israel, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces yo creo que en parte el libro de Cova de Dread lo hace como una venganza, ¿vale? En plan de, sí, pues ahora yo te voy a atacar donde más te duele a ti. Tú me has dado a mí este toque a mí, entonces ahora yo te voy a contestar a ti. Y además lo gracioso es que luego Christopher Hitchens publica un artículo metiéndose con él, ¿vale? Entonces digamos que aunque ellos siempre permanecieron siendo mejores amigos y siempre, ellos dos lo dicen además tanto en Hitch 22, que es la autobiografía de Hitchens, como en la autobiografía de Experience, siempre mantuvieron muy buena relación, solo que digamos que se permitían ese tipo de, ¿cómo decirlo?, feuds, ese tipo de disputas que podían tener más públicas que otra cosa, ¿vale? Con lo cual también me gustaría introducirnos el tema de Martin Amis y los medios de comunicación, ¿no? Cómo era su relación, cómo él los utilizó, cómo a él, digamos, también se vengaron de él a través del mass media. Pues yo creo que lo que ustedes digan. Bueno, de lo que escribe Amis en Experience, era, digamos, como los medios de comunicación, incluso los tabloides y todo, empezaban a meterse con él, porque había cambiado de agente literario. Pat Kavanagh, que eso era la mujer de Julian Barnes, era su agente, y de repente cambia a un tal Wiley, ¿no? Que le consigue un adelanto, digamos, millonario para su siguiente novela, que sería The Information, la información. Y empiezan a meterse de tal manera que iba a Estados Unidos para gastar el dinero en cirugía estética y lo demás, cuando la verdad de la situación, tal como lo cuenta él, era que sus problemas dentales había llegado a tal extremo que incluso creo que tenía una especie de tumor en la mandíbula inferior, y al final le tienen que hacer un injerto de hueso de ballena, creo que era, y sacarle todos los dientes, ese tipo de cosas. Así que eso me recuerda que tengo que ir al dentista, pero bueno, no, prefiero no hablar de ello ahora mismo. Pero bueno, que entonces la prensa, digamos, mintiendo de alguna manera sobre él. Y luego, cuando también habla mal de la prensa, fue cuando el asesino en serie Frederick West, por fin lo cogen, y su mujer, descubren todos los cadáveres que están escondidos en el jardín y detrás de las paredes y todo lo demás en su casa. Y una de esas personas fue Lucy Partington, una prima suya que había desaparecido como 20 años antes. Y su desagrado al leer sin contextualizar o sin desmentir las palabras de Frederick West sobre Lucy Partington, que era una jovencita de 20 años, inocente, religiosa, muy inteligente y todo lo demás. Y cuando dice Frederick West que ella quería presentarle a sus padres, que estaba enamorada de él,
quería casarse, quería de todo y eso, y él no estaba para eso, y así que la mató. Y la prensa no hizo ningún comentario al respecto sobre la fiabilidad de lo que estaba diciendo ese hombre. Simplemente lo publicó tal cual y en su autobiografía lo desmiente, y lo desmiente otra vez porque no era así, obviamente. Y entonces su sentimiento hacia la prensa, particularmente la prensa amarilla, que también se manifiesta en Yellow Dog, ese tipo de sentimiento hacia los medios está bastante claro. Sin embargo, no sé si es porque tenía amigos que aprovechaban bien los medios para expresarse sus opiniones bastante polémicas en muchas ocasiones. Claro que a veces era una presentación de un libro suyo o una lectura de una obra suya y ese tipo de cosas. Sin embargo, también llegó a ser muy polemista y a decir lo que se podría considerar barbaridades que los mismos entrevistadores muchas veces iban a por él por comentarios que había hecho o en la misma entrevista o en entrevistas anteriores. Cuando aún era, yo no sé si tendría 40 años aún, en una entrevista dice que el público es estúpido, la sociedad es estúpida. Hay una estupidez generalizada en la sociedad ahora que es demasiado. Bueno, eso no sé si sienta bien a alguien aquí, pero obviamente no sentaba nada bien. Y como si él fuera a educar a los demás. Ese tipo de soberbia quizás no sentaba bien. Luego, más recientemente, ha escrito sobre Donald Trump, por ejemplo, pero también ha hablado sobre Donald Trump y sobre los americanos en general. Y hay una entrevista que es bastante llamativa porque dice que Trump ganó las elecciones porque se enganchó al vagón de los supremacistas blancos. Y entonces la entrevistadora le dice, entonces, tantos votos y eso, ¿es porque estas personas son racistas? Sí. ¿Donald Trump es racista? Sí. ¿Los americanos son racistas? Sí. Y estaba siendo entrevistado en Estados Unidos, así que digamos que opiniones que chocan, y creo que de cierto modo era a propósito. Yo creo que le gusta llamar la atención por ese tipo de opinión. Posterior a escribir The Second Plane, el segundo avión, que tiene que ver con los ataques a las Torres Gemelas en 2001, resulta que sigue opinando sobre el tema muchas veces en entrevistas o en digamos discusiones abiertas junto con Christopher Hitchens y otros también. Y bueno, algunas cosas que a ver si me acuerdo. Parece ¿está usted en contra del Islam?, le preguntan. O le dicen, y dice, no, yo soy anti-islamista. El islamismo es el problema que yo tengo. Porque estos son los extremistas que plantan las bombas, que se autoinmolan y todo ese tipo de cosas. Eso es el problema que yo tengo. No con el Islam en sí. Pero luego sigue hablando y dice cosas como el problema con el Islam es que te sigue a todas partes. Te sigue a la cocina, te sigue al dormitorio, te sigue al cuarto de baño, te sigue a todas horas y eso.
y yo no soy así. Entonces el entrevistador le dice, entonces, ¿te crees superior a los musulmanes? ¿Eso? Sí, sí. Porque yo soy libre para pensar por mí mismo. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, suena entre lo que es ser pro-judío y anti-islamista, etc. ¿Quién está siendo racista o lo que sea en este caso? Y escribió y luego habló, creo que escribió en The Observer y luego habló sobre el tema, que habían no detenido, sino entretenido a sus 2 hijas jóvenes en el aeropuerto que fuera de Estados Unidos para entrar en el país. Y su comentario era que, ¿por qué no se fijan en los de aspecto musulmán? En vez de tener detenido a mis hijas y sus peluches y todo lo demás, ¿eso qué es? No me acuerdo si era, los del Islam o los islamistas, tienen que responder por lo que han hecho de las Torres Gemelas. Y creo que incluso estuvo a favor de la guerra de Irak. Estoy en lo cierto. Y muchas opiniones de este tipo. Entonces, y quizás es por eso que le seguían llamando para entrevistarlo y eso, porque siempre era muy polémico y lo demás. No, iba a decir, sí, añadir que la moraleja de lo que está contando Brian, pequeños saltamontes, es que un escritor puede ser un gran escritor, pero su nivel de cuñadismo, ¿no? También tiene que una dosis tiene que tener la cuñadina, la dosis de cuñadina la tiene que tener también muy alta, ¿no? Te escribes una gran novela y piensas que ya eres capaz, ¿no?, de decir cosas sensatas sobre cualquier cosa, ¿no? En España tenemos también algunos casos, ¿no?, que suelen ir a determinados programas en televisión, ¿verdad? Y que bueno, incluso escriben novelas y venden muchas novelas, ¿no? Que también, no digo nombres porque... Sí, bueno, a mí se me ocurre un nombre, pero bueno, y de algunas cosas que ha hecho recientemente. Esto es su digamos, su caché en los medios de comunicación, cuando sale en entrevistas y todo eso. Si tú pones Martin Amis en Google o en YouTube y eso, salen un montón de entrevistas con él. Y a veces interesante. Quizás cuando es más interesante es cuando está hablando de su obra. Tenemos una entrevista, ¿lo ponemos ahora? Sí. Tenemos una entrevista con Martin Amis. Mr. Amis, han pasado casi 25 años desde que publicara La flecha del tiempo, una novela anterior suya donde también abordaba el tema del Holocausto. Lo que pasa que de una manera más fantástica. En la que acaba de publicar ahora lo aborda de una manera mucho más realista. ¿Por qué ha vuelto a ese tema? Las novelas nacen, se conciben, cuando uno recibe un mensaje del subconsciente. No es que quiera sonar demasiado misterioso, pero es así como sucede. Muchos escritores han descrito esa sensación repentina de recibir el mensaje de aquí tienes una novela para escribir, aquí tienes una ficción para escribir. Yo tuve esa idea, se me apareció esa imagen y me plegué a ella como hacemos siempre. Ayúdeme a resumir argumentalmente esta novela. ¿Podríamos decir que es la historia de amor que se establece entre un oficial nazi y la esposa del comandante del campo de concentración donde va destinado, y a la vez es también una reflexión satírica sobre el horror nazi? Sí, supongo que es una historia de amor. Aunque se trata de un romance que se limita a miradas y palabras, hay un abrazo,
Hay un beso en la mejilla, sin lengua. No pasa nada en la novela, en toda la novela. Es la historia de una aventura que no llegó a suceder. En cuanto al tratamiento satírico, sátira es la palabra justa. La sátira es una ironía violenta. Busca la destrucción de aquello que ridiculiza. No solo se ríe de ello, lo borra del escenario con la risa. Usted no utiliza el humor, sino que utiliza la sátira para hablar de este horror nazi. ¿Qué tipo de sonrisa quiere robarle al lector? La sonrisa que busco. Esta va a ser una lectura difícil. Quiero que el lector se sienta culpable cuando ría. Hay mucho de ridículo y de contradictorio en la idea nazi y en la práctica nazi. Cuando uno aborda el tema del Holocausto de una manera muy satírica, ¿debe ir con un cuidado especial? No emprendí la tarea con espíritu frívolo. Creo que hay que tener un cuidado muy especial a la hora de escribir sobre el Holocausto. Cuando me burlo de los nazis, no hablo de lo que hicieron realmente. Pienso más en lo que pensaban, en lo que creían. No acepto en absoluto el argumento de que un escritor no puede acudir al Holocausto, a Auschwitz. La escritura es libertad, la ficción es libertad, el arte es libertad. Y la libertad no puede dividirse. Es indivisible. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al escritor israelí David Grossman cuando estuvo en nuestro programa. Le pregunté si los autores judíos están más legitimados que los que no lo son para hablar del Holocausto de una manera más irónica o de una manera más satírica. ¿Qué piensa usted? ¿Y el qué dijo? Él dijo que sí. Yes. Sí, creo que lo están. En la primera novela, La flecha del tiempo, que usted mencionaba antes, no me creía capacitado para escribir sobre las víctimas. Soy ario, nórdico, noreuropeo. Soy como los nazis. No soy como los judíos ni el resto de víctimas. Pero entre escribir aquel libro y este, he estado casado durante 22 o 23 años con una mujer medio judía. De modo que ahora tengo una implicación racial en el asunto, pero sigo sin creer que eso lo defina. Creo que cualquier escritor, de cualquier procedencia, debería tener completa libertad. Por comentar esta última, ¿no? O sea, ¿quién está legitimado a ser un artista en según qué campo? Bueno, lo primero que se te viene a la mente es Rosalía, ¿no? O sea, Rosalía, sí, los flamencos pudieran, la quemaban viva, ¿no? Digamos, en fin, le prohibían sus discos, ¿no? Porque hace apropiación del flamenco. Según este tipo de lógica, nadie podría escribir sobre ciencia ficción, porque que yo sepa, ninguno de los grandes autores de ciencia ficción ni siquiera han viajado al espacio, ¿no? Entonces, tampoco, por ejemplo, Marlon Brando estaría legitimado, ¿no?, para hacer el papel tan inmenso que hace en El Padrino 1, porque él no es italiano, ni siquiera, que yo sepa, su familia de lejos. Bueno, a lo mejor sí, en realidad todos venimos de Lucy, ¿no? Pero quiero decir que él en principio no es italiano, ¿no? Este debate que hay de vez en cuando, hay que ver una película sobre dos chicas lesbianas y ninguna de las dos es lesbiana. Por ejemplo, La vida de Adele, ¿no? Es un debate interesante, ¿no? Pero yo creo que en última instancia a lo mejor resulta que es un debate inútil, ¿no? Es decir, que ¿podemos disfrutar de una obra de arte sin saber quién es el autor, por ejemplo? ¿Qué pasa si no sabemos quién es el autor? ¿No? Sabéis que un tal Anon es el autor más prolífico en la historia de la literatura. Anon de Anónimo, ¿no? ¿No podemos disfrutar de Beowulf? Bueno, sí.
Según si entra en el examen o no, ¿verdad? Pero no podemos disfrutar de un texto sin saber quién es el pintor, quién es el músico. Muchas veces escuchamos música que nos interesa y no sabemos de quién es, ¿no? Entonces, parece que esto me recuerda mucho a cuando a la gente le preguntan ¿el Rocío? ¿Puede usted explicar el Rocío? Es que esto hay que vivirlo, es que esto hay que ser almonteño, ¿no? Este tipo de, digamos, pureza de sangre, ¿no? Que a mí me parece que vamos, en mi opinión, ¿no? Entra en total contradicción con lo que es la historia de la literatura, ¿no? Que es más bien, en mi opinión, ¿no? Una especie de río donde hay todo tipo de afluentes y donde todo el mundo se puede acercar a ese río y pescar lo que pueda, ¿no? O lo que quiera, ¿no? En fin, mi opinión. Bueno, esto sí. Creo que es un poco más adelante en la entrevista, que eso es algo que suele hacer Amis, que tiene sus, digamos, sus ídolos literarios más contemporáneos, como Nabokov, como Bellow y lo demás. También habla mucho de Joyce, otra famosa cita de Amis, voy a parafrasearlo, es que solamente se puede leer como 20% de Ulises, el resto demasiado, etc. Y Manolo es totalmente de acuerdo. Sí, no. Pero un autor que, voy a decir dos autores que digamos, Amis debe mucho a ellos, serían Henry Fielding y Charles Dickens. En gran parte es por su forma de adoptar la voz de sus personajes y en el caso de un John Self o un Keith Talent en London Fields, digamos, ese tipo de personaje que de una forma consistente está reflejando la forma no solo de hablar, sino la forma de ver su propio mundo y lo que está a su alrededor. Está muy conseguido, pero es ese tipo de mímica, ese tipo de performance que hace gente como Fielding o Dickens, en imitar esas voces y de poder seguir con ello de una forma que dura 400 y pico páginas o lo que sea. En el caso de algo como London Fields o Money que tenemos aquí, pues eso lo hace. Pero hay algo que dice un poco más adelante, como decía en esa misma entrevista, que es algo que repite muchas veces y viene de Henry Fielding en el prefacio a Joseph Andrews. Joseph Andrews, de hecho, es un personaje que es un gángster en la novela Yellow Dog. No es por casualidad, porque ese tipo de guiño lo hace con frecuencia. La frase, la tengo escrita aquí, es Nothing is immune from humor. Nada es inmune al humor, supongo que se podría decir. Lo que tiene que ver con esto es lo que el mismo Fielding llama lo burlesco, que es en parte lo que hace Amis muchas veces, su distorsión de lo que es la realidad o la juxtaposición extraña de lo bárbaro y lo cotidiano. Justo al final de esta entrevista, que podéis mirar el enlace o lo que sea, ponen unas imágenes junto con lo que es una cita del principio de la obra.
y describe un paisaje idílico, los pájaros cantan, hay una brisa suave que se mueven los árboles y todo lo demás, y el tren llega a la estación y empieza la selección. Eso es la selección de los que llegan a Auschwitz para decidir quién va a sobrevivir lo que sobreviva en el campo o quién va a ser ejecutado enseguida. Entonces, ese tipo de juxtaposición creo que es parte de la sátira. Lo que tenemos, lo cotidiano, solo son judíos, ponía justo al principio ahí. ¿Qué vamos a hacer con tantos cadáveres podridos que hay ahí en el campo? ¿Cómo vamos a quitarnos esto de encima? Como si fuera un problema logístico, sin humanidad, sin nada. ¿Y qué vamos a cenar esta noche? Ese tipo de humor, obviamente, no es para sacarnos una sonrisa o una carcajada y eso. Es para hacer más presente lo que es la barbaridad que estaba sucediendo en ese momento y cómo las personas lo tomaban como algo everyday, digamos, cotidiano, sin dar importancia a ello, después de haber perdido sus valores, digamos, o un sistema de valores que les permita darse cuenta de lo tremendo que fue todo aquello. Entonces, solamente era más que nada lo que dice un poco más adelante en la entrevista, que es everything is susceptible to humor o algo así. Todo se puede tratar de humor. El humor es lo único que lo hace posible de asimilar, de aceptar, incluso cuando se trata de temas tan tremendos como lo que es el Holocausto. Así que ahí, tratando de sort of interest, fuera de interés, yo lo leí en el 2018, estando de vacaciones en Escocia. Lo saqué con the library ticket de mi madre y eso. Básicamente, bueno, disfruté, estaba bien, a ver cuándo va a pasar algo, ese tipo de cosas. Y claro que no tiene posibilidad de florecer un romance en un ambiente como ese, con todo lo que está sucediendo alrededor. Y cuando después de la guerra se vuelven a encontrar brevemente y eso, tampoco es una posibilidad que se vuelva a encender la llama o lo que sea. Como escritor, y eso estoy parafraseando una reseña que leí sobre Zone of Interest, un crítico decía que no tenía éxito para él la novela. Sin embargo, decía que por la prosa de Amis y lo demás, que más o menos algo como los fracasos de Amis son bastante mejores que los éxitos de otros, digamos. Así que, y en ese sentido, lo leí en muy poco tiempo. No es que no lo podía soltar, sino era una lectura agradable, amena, y lo demás. Y ese aspecto satírico, que me parece a mí, no se está burlando de la situación que tuvieron que sufrir los judíos que murieron ahí. Eso era una forma de abarcar un tema que es muy complicado y verlo quizás desde otra
perspectiva, que es lo que hace también en Time's Arrow, en La Flecha del Tiempo, donde, bueno, here there is no why, aquí no hay por qué, pero hay una especie de respuesta al enigma de por qué the Nazi doctors, los médicos nazis, hicieron lo que hicieron. Y la frase es así, cerca del final de la obra, cuando sabemos que Todd T. Friendly, que es ese médico viejo ya jubilado que resucita después de muerto, sin recuerdo ninguno de su pasado. Y claro que eso hace que la relación causa-efecto está al revés. Cuando llega a estar en el campo de concentración en Auschwitz, Treblinka, cree que lo que hacen los nazis es rescatar de las estrellas los espíritus de los judíos a través de unas tremendas, violentas convulsiones y eso, después de haberlos sacado de los hornos, porque el humo se vuelve a meter en los hornos y eso, y después no son torturas, realmente están salvando a los judíos y luego les devuelve a sus casas y con sus familias y todo lo demás. Eso lo toma de Vonnegut y Slaughterhouse 5, Matadero número 5. Entonces, absurdo. La lógica del absurdo o lo absurdo de la lógica. Aquí estamos diciendo las razones de ser de las cosas totalmente al revés. Pero hay un momento cuando dice el narrador, ¿y por qué hacía Odilo Unverdorben estas cosas? Y lo tacha su impeccable ovinity, su impecable ovinidad, o borreguismo y eso. Como todos los demás lo estaban haciendo, pues yo también. Que parece un poco de tremendo, pero más o menos es, digamos, una especie de conclusión a lo que llega. Y claro, todo está basado en qué pasaría si la flecha del tiempo, después del Big Bang, un día de estos va a haber the Big Crunch y la flecha del tiempo va a dar la vuelta. Y todos volveremos a acabar en el útero de nuestras mamás y ese tipo de cosas. Creo que había leído A Brief History of Time de Stephen Hawking, que una vez me lo prestó Ricardo, recuerdo, y nada, que lo tomó en gran parte de ahí. También aparece en algunos cuentos cortos de él también, todo ese tema del tiempo y la relatividad y el mundo postnuclear, etc. Pero lo que quería decir sobre el tema del Holocausto, que quizás lo aborda de una manera, bueno, es totalmente distinta a lo que hace en Cobra the Dread, relacionado con el stalinismo y lo demás. No sé si Eva Feijes llegó a leer el libro, pero creo que ahí también es más o menos lo que sugiere Henry Fielding acerca de lo que es lo burlesco y lo demás. Y tiene que ver con una forma de poder incluso reír. Por ejemplo, un momento en la obra cuando Todd T. Friendly, que un buenachón y eso, ya mayor y eso, y se le ve, siempre está andando hacia atrás, porque la flecha del tiempo va hacia atrás, y coge un chupa chups a un niño y se lo lleva. Y el chiste es, it was like taking candy from a baby. Era como quitarle una golosina a un bebé. Entonces, claro que eso nos puede hacer reír.
solamente es cuando, incluso cuando cree que los que entran en el hospital, que son los que, cuando reconstruimos los hechos, acaban de salir del hospital, pero no, cuando el tiempo va al revés, entran en el hospital, luego los ponen en la mesa de operaciones y eso, y les hacen barbaridades y luego los meten debajo de un coche que les acababa de atropellar y eso, y luego ya se levantan y ya vuelven a sus hogares o lo que sea. Eso es gracioso, pero cuando descubrimos de manera irónica, de forma retrospectiva, que este hombre ha sido un Nazi war criminal, claro que tiene otro significado y nos damos cuenta de digamos que potencia, digamos, el horror acerca de lo que sucedía entonces. Así que relacionado con esta obra que disfruté leyéndolo y recordando lo que decía, que ese tipo de humor, que arrancar esa sonrisa y eso, no está fuera de lugar, porque el humor lo puede abarcar todo en ese sentido. Un par de cosas con respecto a lo que has estado comentando. Un par de cosas con respecto a lo que has estado comentando. He visto escrito que hay algunos críticos que cuando hablan de Time Sorrow ponen como referente la novela Slaughterhouse-Five de Kurt Vonnegut. Yo sinceramente que es una referencia equivocada, porque Slaughterhouse-Five no está contada de atrás para adelante o de adelante para detrás. Hay un episodio, digamos, cerca del final. Es que Slaughterhouse-Five lo que hay son saltos continuos en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. Es decir, que yo creo que hay gente que ha visto que el tema es este Matadero 5 donde están donde está este profesor al que los nazis fusilan y donde está Billy Pilgrim, el protagonista, ¿no?, que se salva, ¿no?, pero Billy Pilgrim se salva, vuelve a Estados Unidos y tiene una vida de lo más normalita. No, pero la escena cuando sucede, Manolo, es cerca del final, está viendo la tele. Sí. Y ve la tele como si fuera hacia atrás. Y los bombarderos chupan la bomba para adentro y eso y vuelven hacia atrás. Sí, pero eso es un fragmento muy... Es decir, sí, pero creo que incluso al final del novela... De acuerdo. Después... creo que lo nombra. Bueno. Está delante, creo que no lo nombra al final. Sí, bueno, vale, es igual. Tú sigue. No, después en cuanto a la... claro, esto es otro ejemplo en fin, de cómo ver dos novelas del mismo autor que tienen temáticas similares, pues es útil leerlo, ¿no? Así como, no en paralelo, pero sí de forma intertextual. En el caso de The Zone of Interest, estoy muy de acuerdo con lo que cuenta Brian. Para mí, lo que en el afterword. Muchas gracias, Kurt Vonnegut, por haber escrito Slaughterhouse-Five. No, de hacer referencia a certain paragraph, a famous one by Kurt Vonnegut. Vale. Eso era. ¿Ves? I told you so. Si no digo, no digo que no es eso, pero que la estructura de la novela de Slaughterhouse-Five, vamos, no tengo tiempo, si queréis la explico, pero que no tengo tiempo, pero que no es igual que Time Sorrow. Es un párrafo. Bueno. De hecho, episodio es un párrafo. Bueno, entonces, para mí The Zone of Interest, de acuerdo con lo que lo ha dicho Brian, es en realidad, yo creo que es esta idea, ¿no?, que es bien conocida, ¿no?, de que los nazis, pues, digamos, trabajar en un campo de concentración era como trabajar en una oficina.
Ellos iban, hacían su trabajo y luego se volvían a sus barracones, a sus casas, los oficiales y tal, sus clubs, ¿no?, a escuchar música clásica. Esta es la gran paradoja. ¿Debo escuchar a Wagner si soy judío? Por ejemplo, ¿no? Bueno, Leonard Bernstein, creo que tuvo, no sé si fue Leonard Bernstein o otro importante director de música clásica que fue el primero, ¿no?, que pudo tocar música de Wagner en Jerusalén, porque claro, no en Jerusalén, en Tel Aviv, donde fuera, en Israel, porque había todas esas connotaciones, ¿no? Entonces esa idea, ¿no?, claro, es la idea, lo que Adorno viene a decir luego, ¿no? Dice, es posible escribir literatura después de Auschwitz, ¿no? Y claro, lo que plantea la novela The Zone of Interest es que detrás de todos esos campos, o delante de todos esos campos, o junto a esos campos, hay toda una vida doméstica que frecuentemente cae en el melodrama, porque es la historia de un oficial que se encapricha de la mujer, ¿no?, que tiene una historia además un poco complicada, porque no sé si ella es judía, ¿no?, o hay alguna insinuación de eso, ¿no?, del comandante del campo. Y todo lo que hay en gran parte de la historia es todas las rencillas, las envidias personales, la búsqueda de la carrera profesional, en fin, todas las zancadillas profesionales de unos a otros, en fin, este tipo de... Y junto a eso, la figura de un Sonderkommando, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Un Sonderkommando, que al pobre lo tienen chantajeado porque tienen a su mujer en algún sitio. Y el comandante del campo sabe dónde está y lo tiene ahí pillado, ¿no?, y lo obliga a una serie de cosas, incluso lo obliga a intentar un asesinato, ¿no?, con la promesa de que va a liberar a su mujer. Vamos, que si le quitas todo el tema nazi a ese escenario, te encuentras con un poco lo que pasa en The Information, donde un escritor celoso del éxito de otro, pues se encarga o encarga a unos desalmados, ¿no?, que se lo carguen, ¿no?, o lo fastidien bien fastidiado. Entonces, claro, ahí hay un punto efectivamente satírico, ¿no?, de humor, ¿no? Y eso minusvalora la experiencia del Holocausto, significa... No, es decir, porque además hay momentos que son verdaderamente conmovedores, ¿no? Como por ejemplo, el comandante del campo odia cuando le toca tener que ir a la rampa del tren a supervisar la selección. Y la selección, como ha dicho Brian, es: tú vas a morir esta noche, tú vas a durar todavía 3 meses. ¿No? Y también la ingenuidad de los que llegan allí. Ay, no os preocupéis, si aquí hay gente que os vais a hacer muy amigos de ellos y no sé qué, y no sé cuánto, y aquí hay un ambiente cultural buenísimo, y no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y esa ingenuidad, por un lado, ese no saber, ¿no?, frente a ese saber cínico, ¿no?, por parte de los nazis, que saben perfectamente a qué se dedica. Y en medio esta figura de este individuo que odiaba eso, ¿no? Es decir, qué fastidio, ¿no?, tener que hacer eso. Bueno, es una novela interesante. Yo, la verdad es que, bueno, sabéis que la película ha obtenido el Gran Premio del Jurado, ¿no?, en Cannes este año, ¿no? O sea que tiene su interés. Yo no sé si deberíamos hablar de lo que en mi opinión es la mejor novela, que no hemos hablado de ella, que es Money, o ella... Es hora de irse, ¿no? Bueno, perdón. ¿Hay tiempo? Bueno. Pues bueno, yo como he hablado peor de Amis, voy a empezar. Vamos, a mí, ¿por qué me gusta Amy? Porque me parece que Money es una
es probablemente, en mi opinión, la novela que más merece la pena de este hombre. Y es porque efectivamente coge el toro por sus cuernos, ¿no? Y el toro por sus cuernos, el toro es el toro del neoliberalismo, del postcapitalismo de la época de Thatcher, ¿no? En su novela Money, al principio viene a decir "Money is always involved", ¿no? El dinero siempre está por medio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, incluso lo bueno que tienen algunos escritores es que, aparte de contar lo que cuentan, te da a ti un instrumento para pensar en lo que no cuentan porque no lo conocen o porque es tu propia realidad. Y, por ejemplo, eso de el dinero siempre está por medio. Cualquiera que se tome la molestia, ¿no?, de interesarse por el trasfondo de la guerra en Ucrania o la guerra en Gaza, verá que hay unos intereses económicos brutales en ambos casos, ¿no?, que no te los están dando ahí en primera plana. Recientemente, este señor tan simpático, Milei, es que no sé cómo se llama, de nombre. Javier, pero Milei, eso suena a la ranchera esa de Soy el Rey, lo que digan Milei. Se despidió, la frase que sobresalió de su discurso fue "no hay plata". Pero claro, te pones a informarte y te dices, ¿cómo que no hay plata? Sí hay plata, pero ¿quién tiene la plata, ¿no? Así que, ¿del dinero dónde está, no? Y terminó su discurso con "viva la libertad, carajo", ¿no? Pues bueno, viva la libertad, bueno, pues es que esto, si lo vemos en términos absolutamente postestructuralistas, el dinero es como es una idea totémica, ¿no? Es un significante vacío que podemos llenar con diferentes significados en función de los contextos según nos interesa, tanto la palabra dinero como la palabra libertad. ¿Qué es libertad? Había uno que decía, ¿libertad para qué? Pero también podríamos preguntar, ¿libertad para quién? ¿No? No todos tenemos las mismas... Ahora que se habla tanto de igualdad y eso, es un debate un poco extraño porque estas son sociedades que se fundamentan en la desigualdad, ¿no? Y funcionan precisamente porque son desiguales, ¿no? No digo que eso sea lo positivo, digo que a que viene sorprenderse ahora, ¿no? Y entonces esto es algo, ese significante vacío es un significante vacío que va rodando por la novela, ¿no? Y que va captando significados en todos los ámbitos. Por ejemplo, el protagonista es un creador, es supuestamente un director de cine que piensa que tiene toda la libertad del mundo, cuando en realidad baja de la nube a la realidad de las cosas, se da cuenta de que hacer una película es fundamentalmente no obedecer los criterios artísticos del director, sino obedecer los criterios económicos de los productores, ¿no? Porque el cine es una actividad en la que se quiere ganar dinero, se quieren obtener beneficios económicos. Y eso también, eso en el ámbito de lo público, pero también en el ámbito de lo privado. El hecho, por ejemplo, de la televisión, ¿no? El hecho de que este personaje principal sea un personaje que fundamentalmente la cultura que él tiene es la cultura que le llega a través de la televisión. Incluso, pues coge algo como Otelo, de Shakespeare, y lo ve en términos de melodrama televisivo, culebrón venezolano, ¿no? Ese tipo de vulgarización, ¿no? Entonces la pantalla, claro, aquí la referencia es George Orwell con 1984, ¿no? La pantalla es un sustituto de lo real, ¿no? Y proyecta una mirada mercantilista, pero eso también se ve a nivel no solo de lo público, sino también de lo privado. Entonces este individuo, por ejemplo, su adicción fundamental es la pornografía, ¿no? La pornografía, pues evidentemente es una proyección, una interpretación de lo sexual que es esencialmente falsa, ¿no? Pero que es, digamos, propia de una sociedad postindustrial. El sexo se convierte también en un producto más, ¿no? Y entonces nos encontramos en esta relación consumista del individuo, donde todo está ahí disponible, ¿no? para ser consumido, ¿no? Fundamentalmente las relaciones
no son relaciones humanas, son relaciones comerciales, ¿no? Hay una frase que Selina, que es su novia, ¿no? Bueno, una señora que sale allí. Selina says, I'm not capable of true love. It isn't true. I truly love money. Truly I do. Truly I do. Oh, money, I love you. You are so democratic. You've got no favorites. You even things out for me and my kind. ¿Okay? Y ese you have no favorites, de esa frase surge otra novela que podéis leer en paralelo con esta, que es una que se llama Lionel Ashbo, que es la historia de un tío, un individuo de lo más, bueno, es un delincuente, ¿no? Sí, un delincuente. Un delincuente toda su vida y hasta el final de su vida sigue siendo un delincuente, pero resulta que un día, estando en prisión, su sobrino le echa una primitiva. Y le tocan nada menos que 144 millones de libras, ¿vale? Entonces es muy interesante porque en esa novela el dinero efectivamente está ahí para todos, ¿de acuerdo? Pero a medida que vamos leyendo la relación de este individuo con el dinero y sobre todo la relación de otros con este individuo que tiene dinero, cada vez nos acordamos más de El Gran Gatsby, ¿vale? Donde no basta con ser rico, porque hay una aristocracia del dinero también, ¿vale? Entonces, si tú eres un nuevo rico, no es lo mismo que si tu riqueza tiene que ver con la explotación de miles de indígenas en el centro de África, porque eso es pedigrí, eso es pedigrí, ¿eh? Eso te da caché. Mientras que si te toca la lotería, eso lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Entonces, a mí me parece que ahí es donde todo el humor, la sátira, la mala uva, ¿no?, de Amis, pues está más concentrada, ¿no? Es la novela que si hay, por lo menos si yo tuviera que recomendar una sola novela, yo diría que Money es, además, es que dinero. Si es que después de 2000 años de que echamos a los mercaderes del templo, pues resulta que luego viene un señor y dice en una comisión en el Parlamento español, es el mercado, amigo, ¿no? Y todo es el mercado, ¿vale? Pues ahí estamos, 2000 años que no han servido para nada. No, bueno, yo volví a leer Money recientemente, de cara a este acto y eso, y disfruté de nuevo, y quizás porque también lo relaciono con otras obras suyas, lo que vi quizás más que nada es como la forma de ver la vida, la sociedad, las demás personas y eso, se distorsiona a través de la forma de representar casi todo en, bueno, la televisión, que él hace anuncios antes de ser llamado a hacer una película. La película se va a llamar Money. Creo que es en Inglaterra, lo van a llamar Bad Money, ¿no? Y luego en América lo van a llamar Good Money. Así que ahí es según cómo se mira, o money is good or money is bad, you know, bad money. Bueno, también es una especie de alusión a throwing good money after bad o algo así, tirando dinero bueno detrás del malo. Pero es según cómo se mira, el dinero es bueno o el dinero es malo. El dinero obtenido a través de unos actos ilegales o lo que sea, eso es bad money. Pero en América se va a llamar good money, ese tipo de cosas. Pero el personaje de John Self, como es gran consumidor de la pornografía, adicto a la pornografía, igual que a las hamburguesas y al alcohol y
y las drogas también cuando la consigue, el combustible pesado que menciona la canción de Dire Straits, Heavy Fuel. Resulta que hasta las relaciones con las mujeres y eso también están determinadas por lo que es su consumo de la pornografía. Entonces, su frase para ligar a las chicas y eso me hace mucha gracia y eso. Dice, bueno, vámonos ya y eso. Sabes que quieres y eso. Claro que eso es su forma de ver las relaciones de las mujeres porque no sabe otra. Eso es lo que ve a todas horas. Y eso nos podría llevar a otros personajes suyos como Keith Talent de London Fields. Tengo la cita aquí, pero bueno, pero sí lo voy a citar. Hasta lo he buscado en español. Vamos a ver. Bueno, lo tenía en español. Yeah, here it is, yes. Esto es Keith Talent, una especie de lowlife, uno de los bajos fondos de la sociedad, que también es una especie de manitas que puede hacer de todo y eso, porque también todos los materiales que trae una obra y eso se han caído de un camión o de una furgoneta y ese tipo de cosas. Entonces, y también parece ser que va a estar involucrado en el asesinato de la protagonista, eso creemos, al final es otro que la mata. Pero bueno, que es Nicholas Six. Six que suena a sex, ¿no? Eso es otra cosa. Y está siempre leyendo, bueno, la prensa amarilla, un tabloid que básicamente tiene mujeres desnudas y eso es como soft porn, digamos, y claro, se llama The Daily Sport, un poco como marca. Y eso, que no solamente habla de deporte, sino también tiene fotos de mujeres atractivas y este tipo de cosas también. Entonces, cuando él habla del fútbol o de los dardos o del baloncesto, de lo que sea, no, baloncesto no, porque en Inglaterra no se ve mucho baloncesto. Esto es el narrador que nos cuenta. La narración de Keith del partido de fútbol, yo he oído muchos resúmenes. Bueno, yo he oído muchos resúmenes de ese tipo, de combate de boxeo, de partidas de billar y, por descontado, de dardos. Al principio pensé que no hacía más que memorizar secciones enteras de las páginas deportivas de su periódico. Completamente equivocado. No lo olvidemos. Keith es moderno, a pesar de sus tacones altos y sus pantalones acampanados. Cuando va a ver un partido de fútbol, son esos miserables clichés informativos lo que ve realmente. Es decir, que él no ve el partido, él ve los clichés que pegan con cada momento del partido y solamente hay que ir a un bar después de que han puesto un partido de fútbol y eso, para escuchar esos clichés por parte de todos los que están ahí. Perdón. Entonces, esa forma de presentar un mundo distorsionado a través de los medios de comunicación, que la gente acepta como si fuera lo que hay, desgraciadamente se ha convertido en nuestro mundo postmoderno, donde la imagen es lo que más se vende, de lo que más se consume, además de fast food y hamburguesas y frankfurters y todo eso, que también es el tema de nuestro amigo John Self de Money. Sí, yo creo. Son las 9:05. Pues muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Y me gustaría decir unas palabras muy breves y eso. Manolo Almagro se nos va en enero.
Yo conozco a Manolo desde 1981, así que esos son más de 40 años ya. Qué suerte. Y nada, que bueno, ha sido un placer ser compañero tuyo, Manolo, y eso. Y el lote de reír que nos hemos dado algunas veces, escribiendo mensajes para invitar a gente a lo que sea. Estimado colegui, esas cosas que hemos escrito tan graciosas, etc. Así que eso, ya nos estaremos viendo de todas maneras. Okay, so thank you very much.